Ya está, ya estamos grabando y bueno, soy María Alconeque, lo que os había prometido, estamos con Marta Gordo, que además de ser compañera en Recursos Humanos, es una de las participantes de esta edición del Conquis, primero en el equipo verde y después en el equipo azul. Entonces, bueno, gracias Marta y bueno, Marta viene a compartir con nosotros un poco las experiencias que ha vivido en primera persona en el Conquis y después como, bueno, pues que como ya os he comentado en muchísimas ocasiones, cómo son trasladadas a cualquier proceso de selección en el que hay una dinámica de grupo, incluso un proceso de selección que dura mucho en el tiempo y todo lo que viven los profesionales que van a participar y que van a formar parte de la Policía Vasca en Arkaute. Entonces, bueno, el momento y el entorno de incertidumbre que se vive en Arkaute y en los procesos de selección, bueno, pues Marta lo ha vivido en primera persona en el Conquis y como es una profesional de recursos humanos, pues queremos que nos cuentes cómo se gestionan las emociones en este entorno de incertidumbre. ¿Qué trabajo hay que realizar? Yo para mí, bueno, antes de nada, agradeceros también a vosotros la oportunidad de poder transmitir todo lo que he aprendido en esta aventura, porque para mí ha sido un aprendizaje, una superación personal increíble, impresionante, de la cual me llevo muchísimas cosas, pero sobre todo el poder ver cómo realmente esas situaciones se pueden aplicar a la vida real en muchísimas situaciones. Y yo, como dices, como me dedico a los recursos humanos, especialmente a la selección, he podido también ver todo lo que puedo aplicar de esta situación al mundo real, sobre todo, pues eso, en tema de roles, emociones, gestionar, ¿no? Gestionar todo eso en un entorno donde no conoces a nadie y bueno, pues todos estáis en una situación de tensión, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo bueno, lo pues haces? ¿Cómo llegas a hacerlo sí, pasando además hambre, frío, lluvia, ¿vale? Que todo eso, bueno, suma más a la incertidumbre. totalmente. Esas condiciones al final lo que provocan en una persona principalmente son el estar irascible sobre todo y de mal humor. Entonces, cuando una persona está irascible o de mal humor o cansado, todo es negativo. Entonces hay que intentar darle la vuelta siempre a eso. Para mí, lo más importante, ¿cómo recapitulo? Bueno, cuando mis amigos me preguntan a ver si puedo describirles el Conquis en una palabra, la primera palabra que se me viene a la cabeza es macarrada, pero a un nivel formal, ¿no? Digamos, lo describiría en dos. Para mí ha sido un proceso de autoconocimiento primero y a posteriori autocontrol, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo he trabajado mucho en el autoconocimiento, en detectar todo tipo de emociones. Es fácil allí, porque en una situación extrema las emociones están multiplicadas por 1000. Entonces, es fácil detectarlas. Una vez las detectas, ya decir, che, estoy teniendo esta actitud frente a esta situación, entonces, sabiendo que estoy teniendo esta actitud, voy a pararla, ¿no? Al final estás conviviendo en grupo, donde luego va a haber unas nominaciones, vas a tener que lidiar con esas nominaciones, pero bueno, lo primero es controlar esas emociones, esa irascibilidad, esa mala leche que te puede salir mal en un entorno de convivencia, en un entorno pues de un grupo, ¿no? De formar parte de un grupo, donde todos sois diferentes y puede ser peligroso. Pero Sí, bueno, en resumida sería un poco eso. O sea, al final es lo primero detectar y luego ya gestionar. Pero lo más importante es saber detectarlo. Eso es, sí, además estáis siendo vigilados, quiero decir, vosotros además públicamente con retransmisión y bueno, con unas audiencias brutales y las personas que, por ejemplo, están en un proceso de selección con una dinámica o dentro de Arkaute en una formación de larga duración, pues muy, muy, muy vigiladas, o sea, es un gran hermano brutal y todo lo que hagas pues puede ser utilizado en tu contra, como digo yo. Vale, bien, entonces autocontrol y primero autoconocimiento y después autocontrol. Bien, entonces, ¿cómo vives las nominaciones? Que en Arkaute se denomina el sociograma. Hacer el sociograma que es tanto marcar a alguien
por qué no tiene que estar ahí, cómo las recibes, de que alguien que ha sido compañero tuyo te diga, bueno, ya ahora te quiero fuera del concurso, de alguna manera, ¿no? Te quiero fuera de este entorno. ¿Cómo lo vives y cómo lo gestionas? A ver, al final es una situación complicada, tanto recibir una nominación como nominar, porque al final tienes que pensar un poco a nivel grupal. Primero, en el Conquis al principio es por equipos, entonces tienes que pensar a nivel grupo qué es lo que beneficia al grupo y no te beneficia a ti. Tú puedes igual a lo mejor pensar que te beneficia que esta persona se mantenga en la aventura y esté junto a ti, pero a nivel grupo no sea la mejor opción. Entonces, ahí también el tener tú que nominar es tan complicado o tan difícil como recibir una nominación, ¿no? Lo primero de todo, siempre hay que tener claro que dentro de un grupo existen roles, ¿vale? Existe un rol asignado a cada persona. Si no, no habría grupo. Hay un líder en la sombra, hay alguien que es más colaborativo, que quiere llegar a una conclusión, hay alguien que es mucho más sumiso, hay diferentes roles dentro de un grupo. Y luego también está la conocida cabeza de turco, ¿vale? Que es normalmente la que se suele llevar todas las nominaciones. La nominación fácil. Es muy importante también ese rol dentro de un grupo, porque como decía, si no, no hay grupo, ¿vale? Entonces también hay que asumir eso, que todos hay roles y no puedes llevártelo a lo personal si en un momento eres la cabeza de turco. Al dar nominaciones es muy importante hacerlo con respeto, con honestidad, porque al final, pues, es una crítica, ¿no? Tienes que hacerlo una crítica constructiva, digamos. Tú si estás dando una nominación tienes que ser claro, razonarlo, argumentarlo y siempre con respeto, ¿no? Porque al final, pues eso, si no lo haces con respeto, pierdes la credibilidad, pierdes las formas y todo el resto del grupo te va a ver mal a ti. Entonces, el siguiente siempre que se vive en comunidad, pues es lo más importante, ¿no? El respeto. Ante todo. Y el recibir las nominaciones, pues eso, como decía, que no te lo tienes que tomar a lo personal, sino que como una crítica constructiva y luego también, pues, asumir, ¿no? Que es lo mejor para el grupo, que has sido tú esta vez la cabeza del turco y que tiene que haber eso y no tampoco llevárselo ni a lo personal a lo negativo, porque al final eso ya va a generar tensiones dentro del grupo, a generar malos rollos que al final no le conviene a nadie. Sí. Bien, sí, lo único que igual hay que evitar ser la nominación fácil, ¿no? También, pero bueno, sí. Eso es un poco con la convivencia, con la vida. Ese es el primer error, que igual van a nominar en función de lo que le conviene a uno mismo, ¿no? Ahí ya entra también las preferencias de cada uno y si lo hace por el grupo o si lo hace por él. Que lo ideal es hacerlo por el grupo. Sí. Siempre y cuando no llegues a la unificación, porque ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí ya no hay grupo, ahí ya es totalmente individual. Eso es. En los procesos de selección y en Arcaute trabajas para uno mismo, pero eso sí, sin perder de vista que se trabaja siempre en un objetivo común. En un objetivo común, exacto. Perfecto, porque Marta ha definido perfectamente lo que venimos hablando siempre. Los razonamientos tienen que estar siempre encima de la mesa cuando se hace una nominación. No puede ser una cosa vaga o muy difusa porque se vuelve en contra. Absolutely. Y no tener miedo, ¿no? A hacerlo, porque al final, siendo claros, esa persona con la verdad siempre por delante vas a quedar bien y eres honesto. Al final, la persona que recibe la nominación lo va a entender y va a mejorar, va a tratar de mejorarlo, o si no es en caso de Arcaute, pues oye, pues si ha recibido estas críticas, utilizarlas para otra etapa de su vida. Eso es. Bien. En el Conquis, cuando acudís a duelos, elegís lo que denominamos en Arcaute un binomio, ¿vale? Eso es un compañero que te ayuda, que te motiva o que te acompaña, ¿vale? Y que trabaja con. En Arcaute, una vez de que salen de la academia, la policía trabaja siempre en parejas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto de trabajar en
acompañado por, cómo es esa convivencia porque tú te llevaste a Locuras, a uno de tus vuelos. Entonces, bueno, que Locuras es el acompañador oficial, porque, bueno, supongo yo que no nos va a desvelar, no nos va a hacer ningún spoiler Marta, pero Locuras es una máquina, es absolutamente conquistador. En mitad de la temporada es el conquistador, sí o sí, pero elegido por cada uno de vosotros cuando le elegís para ir a un duelo, ¿no? Como el que motiva, el que acompaña, el que te riñe, el que no te riñe. Bueno, entonces, ¿cómo es cómo debe ser el trabajar con un binomio? Pues sí, a ver, la verdad es que nuestro equipo siempre decidimos, elegimos como acompañante hasta ahora, ¿no? A Locuras, al psicólogo Locuras, porque como este apodo que decidimos darle indica, es tanto psicólogo como Locuras, ¿vale? Psicólogo, pues que te va a animar, te va a motivar, te va a acompañar en procesos de dificultad, ¿no? Igual en esa lucha interna que tú tienes en algún momento que se te pase por la cabeza abandonar, él va a estar ahí, te va a motivar, te va a acompañar y tú no te sientes solo, te sientes con fuerzas, eso es súper importante. Y luego, por otro lado, Locuras, ¿vale? Locuras está loco, es un kamikaze, yo siempre lo he dicho, y es la actitud perfecta para este concurso. Entonces, una persona sin miedo, con decisión, y luego también, en parte, esa pericia o sabe cómo, tiene como un plan B o una manera de hacer que el resto no tiene. Entonces, esas características suyas a cualquier persona del Conquist le va bien. Sí. Una persona muy tranquila, le va bien una persona más alterada, con más energía, ¿no? Porque al final pues, se compaginan, se combinan y hacen el conjunto, la combinación perfecta, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, Locuras, como es la máxima energía, con cualquier perfil va a combinar bien, ¿no? Porque le va a dar esa energía que le falta a la otra persona. Al final, cuando tú te llevas a un acompañante es lo que tienes que pensar. Si me flaquea algo, tengo que llevarme a alguien que sea su punto fuerte. Entonces ahí ya combinas punto fuerte con punto débil para que estéis completos a nivel funciones, ¿vale? A nivel, técnica, ¿vale? Sí. Pero luego también es muy importante que tengas un buen feeling con esa persona, ¿vale? Sí. Si no tienes buen feeling, por mucho que él tenga puntos fuertes donde tú tienes débiles y viceversa, puede generar conflicto y tampoco lo recomiendo. Entonces hay que tener un poco cuidado y tener un poco las dos cosas en consideración. Vale, perfecto. Sí, Locuras es del que va hacia el objetivo y no se preocupa de los inconvenientes que hay en medio porque él... No tiene miedo a nada. Y nosotros allí, yo personalmente, y yo creo que todos los participantes del Conquist, hemos vivido tensos. Sí. Y esa tensión viene de miedo, respeto hacia las pruebas que te pueden hacer. Sí. Entonces, tú vas con ese miedo y ese miedo es bloqueante. El miedo al final te bloquea y no te deja ni tirar para atrás ni tirar para adelante. Y lo bueno de Locuras es que no tiene miedo a nada. Entonces, Locuras, si tú te bloqueas, te va a tirar para adelante. Sí. Vale, esto es perfecto que has comentado para las personas que están en Arcaute y se bloquean y que hay que ir a divertirse. Quiero decir, hay que ir a disfrutar. Hay que ir a pasárselo bien y que todos los días son distintos y a vivir la experiencia. Porque si entras en miedo... Pensarte con miedo al final te va a dejar de vivir una cosa que luego cuando la superas y lo haces es tan satisfactorio a nivel personal que dices, menos mal que lo he hecho. Vale. O sea, yo nunca hubiese pensado en que me iba a tirar por un trampolín de 19 metros a mar abierto. Yo antes de ir soñé con ese trampolín. Hubo una noche que soñé con ello
y dije, yo que he trabajado el miedo a las alturas antes de ir, espero que no me bloquee, que el miedo no me deje poner punto y final a la aventura, porque de verdad que me sentiría fatal y vamos, o sea, decepcionada conmigo misma por no haber podido superar ese miedo y dejar de disfrutar ese crecimiento, esa superación, porque para mí ya el día a día era ganar. O sea, he hecho cosas que no me imaginaba que iba a poder hacer y la cabeza me lo ha permitido porque pues, he sabido detectar ese miedo y decir, el miedo es una emoción, es una emoción más. Entonces, si tienes esa emoción detectada o ese autoconocimiento que decía al principio, lo has visto, ya sabes gestionarlo y todo lo que tienes en la cabeza se puede transmitir al cuerpo a nivel físico. Vale. Seguir las normas y no hacer suposiciones. ¿Cómo haces esto? Es que suponía yo que se iban, es que suponía... Pero eso he de decir que nos hacen suponer, ¿vale? Nos hacen pensar y pensar y pensar y ponernos... A ver, al final la cabeza te puede jugar malas pasadas porque tú quieres tener todo bajo control, ¿no? Al final el subconsciente, el ser humano, además, algunos más, algunos menos, siempre quieres tener las situaciones controladas. Y la cabeza al final ahí pues se va a poner siempre en escenarios diferentes y vas a pensar como, bueno, la consecuencia de cada escenario. Entonces ahí estábamos todo el día. Si pasa esto, ¿qué haríamos? Si pasa lo otro, ¿qué haríamos? Si pasa lo otro, ¿qué haríamos? Nuestro día a día era especular. Entonces ya llegó un momento que bueno, pues ya la cabeza en ese momento escuchó a mí. Julián me dijo, solo hay un ganador. Entonces dije, pues si solo hay un ganador, solo hay un ganador. Entonces ya dije, vale, pues si solo hay un ganador, entonces tengo que esperar a aguantar hasta el final. Y si aguanto hasta el final, es que los otros dos se van a su casa. Entonces ahí fue nuestro error. Nos hicimos unas ilusiones increíbles que nos habíamos llevado a 2 del tirón. Y luego, cuanto más subes y más piensas y más asumes algo que no has visto todavía, la caída es más fuerte y la verdad que nos pegó buen bajón. Y justo fue antes de una prueba de inmunidad que ya fuimos como cabreados. Entonces ya ahí empiezas mal. Eso es. Va a hacer suposiciones. Y luego las normas hay que seguirlas a rajatabla sí o sí. Sí o sí. Tú no sabes si... Al final, si incumples una norma, siempre va a tener consecuencias negativas y lo negativo mejor tenerlo alejado. Sí que es cierto que, bueno, siempre hemos querido saltárnoslas, ¿no? Siempre el ser humano, al final, si algo te prohíben, tú lo vas a querer, vas a querer saltarte esa norma, pero es por instinto básico del ser humano. Pero hay que saber que las normas están por algo, hay que acatarlas y muy a tu pesar, pues tienes que saber lidiar con ellas y pensar que están puestas por algo, ¿no? Eso es. Siempre buscando un objetivo común que beneficie al máximo número de personas. Y ya por último, una recomendación para vivir en entornos de incertidumbre, un proceso de selección, o sea, que es como el Conquis. Ser natural, siempre. Ser natural, estar tranquilo y transparente. Al final yo creo que no sé por qué, pero siempre que he hecho algún proceso de selección, pues al final también el propio casting del Conquist, es como una entrevista. A mí me hacían preguntas, yo respondía y cómo fui y qué hice, pues ser natural. Como siempre creo que he sido también en entrevistas, se me han dado bien y yo creo que cuando tú eres natural generas confianza en la otra persona y te van a conocer mejor. Entonces, conociendo a la otra persona, pues yo creo que vas a convivir bien con esa persona y pues como en un proceso de selección también estás seleccionando a una persona que vaya a trabajar, a convivir contigo en el día a día. Yo creo que es muy importante transmitir naturalidad porque vas a crear confianza en la otra persona.
Pues fantástico, pues esto te agradecemos muchísimo, nos has dado muchísimas pistas, estamos trabajando basándonos en el Conquist, todo lo que se vive en un proceso de selección, en la formación en Arcaute, que es lo más similar que he visto yo en la vida real. Entonces, Sí. bueno, muchísimas gracias, sabemos que no nos Yo puedes dar información. agradeceros también la oportunidad de que, pues oye, pues yo todo lo aprendido siempre me encanta, pues no enseñar, pero bueno, yo si aprendo yo, pues bueno, pues lo puedo compartir con otras personas a las que le pueda servir, yo encantada. Así que por mi parte también ha sido un placer y espero que sirva de ayuda y que les haga reflexionar, ¿no? Que es lo más importante. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Marta. Y ya veremos el Ahora. final de Conquist. Dale, Emilia Esquer. Ahora. Agur, agur.